Hola, mi nombre es Sara Alel y en este podcast vamos a recibir a mi abuelo, un administrador, que nos contará su historia de vida y estos proyectos económicos que son sus logros más preciados. Una bienvenida para él. Me llamo Walter Adel Modales Barón, nací en Támara, Casanare, en el 15 de febrero de 1945. Llegaba la gente que venía del exterior, de allá llegó mi papá, llegó por Venezuela en el año 1928 y atravesó la provincia de Pore, allá conoció a la señora Engracia y allá se casaron en 1948 cuando el gran golpe, la muerte de Gaitán, generó una guerra fratricida espantoso de los liberales y los conservadores. Yo me acuerdo que fue muy sangrienta porque desde mi primera infancia empecé a ver esas masacres que todavía las tengo en mi memoria, que fueron espantosas. Eso hizo que mi padre nos sacara de Támara y nos viniéramos para Bogotá. ¿Sí? Vine a Bogotá, aquí mi padre no pudo hacer nada y en el año 51 regresó a Támara. Y se encontró pues porque todo su capital y todo lo había perdido, porque la guerra... ¿Y cómo fue volver a Támara después de haber vivido en la capital? Pero yo regresé a estudiar al seminario de Támara, hasta los 12 años, que regresé a Bogotá a estudiar el colegio Requinterno. Me presenté a la Escuela Militar de Cadetes, pasé, pero no pude matricularme porque la situación económica no permitió, no pudimos comprar el equipo y empecé mi vida laboral a los 15 años. En el año 60, Bogotá estaba en una situación supremamente difícil. Como yo lo viví de cerca y empecé a vender pólizas de electrodomésticos, de licuadoras, de estufas, en la calle, puerta a puerta. Me acuerdo también de los barrios más importantes que empezaron a formarse en Bogotá, que era el barrio Quiroga y el barrio Kennedy. Entonces eran unas casitas que se entregaban en obra negra y las entregaban, y ahí se trasladaba la gente que llegaba de los campos, porque a la ciudad de Bogotá con la guerra llegó mucha gente. La política también, para esa época ya más desarrollada, ya vino el Frente Nacional y se organizó el país. ¿Y en ese tiempo a qué te dedicabas? Como estudiaba de noche me tocó que hacer quinto, sexto y séptimo de bachillerato. Luego así es de que me matriculé, luego al externado de Colombia y empecé a estudiar administración de empresas de noche. En mi carrera de vendedor tuve suerte. Inicié primero vendiendo electrodomésticos a Almacenes Gromes, que funcionaba. Me dijo, mire, yo en lugar de pagarle la comisión que le pago, yo sin prestaciones le pago tanto. Me pareció que era un gran negocio y formé lo que se llama Dalón. Me conecté con unas personas de fábricas y logré convencer a esta gente que pagándoles de contado me podían vender a precios muy buenos los electrodomésticos. Y entonces, que en esa época el periódico era supremamente importante y todo giraba, toda la publicidad y todo y los avisos clasificados. Entonces yo ponía, por ejemplo, se venden televisores y vendía, empecé a vender y a vender. Y ahí tuve la oportunidad y dije, no, pues si yo puedo vender, saquemos un localito, y ahí nació Dalón. Y yo para esas épocas yo había terminado ya mi carrera de administrador, así de que Dalón, que fue una empresa supremamente exitosa, porque pues yo de donde venía y con nada. Walter, ¿y cuáles fueron estos problemas con los que te encontraste al tener tu propia empresa? La empresa siguió creciendo, alcanzamos a tener más de 3.000 empleados. Luego con el tiempo, pues sobre el año 90 y pico, empezaron a llegar las grandes superficies y todas estas empresas y empezaron a dar golpes. Pero lo que más daño nos hizo fue que el fenómeno del contrabando en Colombia era un fenómeno supremamente grave. En el año, ya para esa época estaba mi hijo Juan Carlos y mi hijo Walter Roberto trabajando conmigo. Están estudiando administración ambos. Y teniendo una familia estable, ¿cuáles eran tus preocupaciones en ese momento? Luego viene la crisis del año 96,
cuando se quebraron todas las empresas, casi toda la banca, un 70% del mercado se quebró. No pudimos aguantar, que Dalón hizo un concordato y la empresa quedó, por supuesto, en ceros, entregó todo lo que había hecho, el capital de toda mi vida, se quedó en este concurso de acreedores que cumplí. Y luego nacimos como otra empresa que se llama Domina, pero eso no es la historia. Ahí termina mi historia, porque esta otra historia la tienen que contar mis hijos, que son los que manejan la empresa. Muchas gracias por compartir tu historia. Personalmente, la influencia que tiene esta historia en mi vida es ver el pasado de mi familia, y como la historia de mi abuelo Walter demuestra el camino duro que tuvo que recorrer, y que todo su esfuerzo para salir adelante es fruto de mucho trabajo. Lo que él formó y llevó a mi padre a ayudarlo a construir nos ha permitido tener una vida tranquila económicamente y familiarmente, en donde nos apoyamos y compartimos nuestros logros. La generación de mi abuelo y de mi padre han trabajado para sacar a la familia adelante, y es algo que han logrado a través de años de dedicación, amor y trabajo. Gracias a su esfuerzo, mi familia y yo vamos a poder tener muchas más oportunidades. Y no solo para mi familia, pero personas como él son los que han permitido que el país evolucione y crezca hacia una mejor Colombia.